luego que la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con diversos casos en los que se involucra a la constructora OHL. Esta semana en Con los de Casa, el investigador del CIDE, Javier Cruz Angulo, opinó sobre el intento de la Fiscalía por judicializar la carpeta. En una nueva emisión, los columnistas de esta casa editorial, Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra Costa, junto con el investigador Javier Cruz Angulo, moderados por el director general editorial de El Universal, David Aponte, conversaron sobre el tema en la mesa. ¿Le llegó la hora a Peña Nieto? Antes de darle la palabra a Javier, decirles que Pablo Gómez habló que inició sus investigaciones en octubre del 21, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en abril del 2020, la entonces secretaria de la Función Pública, la doctora Sandoval, ya había solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de un oficio, que 50 instituciones bancarias le dieran a conocer a la Función Pública los movimientos financieros y bancarios de Enrique Peña Nieto y de su familia. Ahora, preguntarle a Javier, ¿de qué estamos hablando con este anuncio que hizo la Fiscalía de distintas carpetas de investigación que incluso anuncia próximamente podría estar judicializando? Javier. Hay una cuestión previa, nada más creo que se debe destacar, porque algunas veces ha causado polémica. En términos estrictos, la carpeta de investigación tiene que estar en secrecía. O sea, es decir, lo que dice la ley es que, si recordamos el caso del doctor Santiago Nieto, cuando fue titular de la FEPADE, él tiene la acusación de que hace públicos datos de una carpeta de investigación, y este es el motivo de su retiro. Aquí cambia más la práctica una vez más y hacen públicos los datos de una carpeta de investigación. Que creo que en términos generales está bien, abona al espíritu republicano del proceso penal, o sea, es correcto por el calado de esto, pero ir puntualizando que la información que se nos da sigue siendo muy abstracta. Cuando hablamos de lavado de dinero, estamos hablando de la ley para prevenir el lavado de dinero, que contiene diversos delitos. Entonces, cuando estamos hablando de qué delito en específico de la ley antilavado, no sabemos. Hablan de delitos patrimoniales. Otra vez, los patrimoniales son muchos: robo, fraude, abuso de confianza, no sabemos. Tal vez el punto y el único delito concreto del que estemos hablando es enriquecimiento ilícito, que sí es un hecho de corrupción, es un delito que está dentro del capítulo de hechos de corrupción, que consta cuando un servidor público se incrementa su patrimonio de manera inexplicable. Pero creo que es el único dato puntual que nos está dando la Fiscalía, porque delitos electorales tenemos alrededor de 14, delitos antilavado tenemos también una pluralidad, y delitos contra el patrimonio son bastantes. Entonces creo que es muy ambiguo lo que está manifestando la Fiscalía General de la República, y ya si se iba a desdoblar la secrecía de la carpeta de investigación, creo que hubiera valido la pena que nos detallaran un poco más las conductas por las cuales se le está atribuyendo, que se le va a atribuir supuesta responsabilidad penal ante un juez a Enrique Peña Nieto. Creo que esto sería de partida una cuestión que habría que centrar. La Fiscalía primero que debe tener son las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto. Es decir, ¿qué declaró él como gobernador? ¿Qué declaró él como presidente de la República de lo que era propietario? Y si la Fiscalía General de la República logra acreditar que tiene más dinero del que se declaró en esas fechas y que es inexplicable de dónde viene ese dinero, basta para que haya la posibilidad de que existe el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, si un servidor público declara que gana 10 pesos, tiene una casa de 5, etcétera, el total de su masa patrimonial es de 20, y la Fiscalía General de la República dice, caray, tienes 25 pesos, le pregunta al servidor público, ¿de dónde salieron estos 5 pesos más? Si el servidor público no logra acreditar de dónde salieron esos 5 pesos más, se considera que hay enriquecimiento ilícito. Un caso donde, para poder seguir hacerlo lo más claro posible, yo podría decir, el maestro de Mauleón me donó los 5 pesos, llevo a declarar al maestro de Mauleón,
y el maestro, y ahí dicen, bueno, Javier por eso entonces tiene 25 pesos. Pero si yo no logro acreditar de dónde salieron esos 5 pesos más y mi declaración patrimonial está constreñida a 20 pesos, se considera que hay enriquecimiento ilícito. Eso es lo que tendría que acreditar la Fiscalía, contrastar las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto versus el total de su patrimonio para ver si hay dinero de más que no se haya declarado y si Enrique Peña Nieto no puede justificar de dónde vino ese dinero. Sería conveniente, sería muy sano y muy positivo que efectivamente se llevara a cabo esta investigación, que se pudiera echar por tierra la historia del pacto que tienen López Obrador y Peña Nieto, que se sepa qué es lo que hay alrededor de esta versión de que el seguro de vida de Peña Nieto es una serie de documentos y de videos que van desde los problemas que el presidente tuvo en la infancia hasta los problemas que tuvo en la adolescencia, hasta la inmensa corrupción de su círculo de colaboradores que estarían grabados recibiendo recursos para la causa, etcétera. Entonces hay todo un tema alrededor de la relación López Obrador Peña Nieto, el silencio del presidente en torno a rehusarse a nombrar a Enrique Peña Nieto, políticamente es completamente significativo, y el hecho de que en este momento, como bien lo dices, de cara ya a las elecciones del Estado de México, que es el último bastión, digamos, del PRI, si desaparece el Estado de México, se desaparece, si el PRI pierde el Estado de México, desaparece totalmente como partido. No solamente eso, muy probablemente todo el grupo de priistas del Estado de México, de Atlacomulco, del grupo de donde procede el presidente, se podría ver en aprietos penales y políticos. Entonces, falta ver si es lo de siempre, es decir, una llamarada de petate para ponernos a discutir esto, para sentarnos a todos a discutir esto y no los asuntos centrales que están quemando o que tienen en llamas al país, ¿no? ¿Le llegó la hora a Enrique Peña Nieto o a Enrique P? Yo creo que sí. Yo creo que sí tienen han tenido suficientes indicios. Vamos a ver si las convirtieron en evidencias. Yo sí creo que el presidente de la República, en la cual va a utilizar esto, simulando, ¿no?, que tenemos ya una fiscalía absolutamente independiente, porque así lo marca supuestamente la ley, y entonces, pues sí está establecido. Yo creo que este caso lo va a utilizar todo 2023, todo 2024, y es muy potente la imagen, si la consiguen. Creo que ya vimos a Javier Duarte, ya vimos a César Duarte, ya vimos a Borges de Quintana Roo, pero no tienen más imágenes. Rosario Robles pues no es del tamaño, ni mucho menos del presidente, ¿no? El presidente Peña Nieto. Pues yo creo que sí, yo creo que van a hacer todo lo posible porque esos indicios que había de enriquecimiento ilícito del expresidente Peña Nieto se conviertan en evidencias. Y si no son tan sólidas, no dudo ni tantito de esa imagen que les dije al principio, de Peña Nieto en un aeropuerto español que le quitan para responder a tu pregunta con todo y su visa dorada. Se la van a hacer cachitos ahí y se la van y verlo de regreso. Imagínate ver a Peña Nieto de regreso. Es un show mediático extraordinario. Ojalá y no sea una comedia de muñecos, como dije, y que tengan suficientes indicios y a ver hasta dónde lleva, ¿no? A ver hasta dónde llega eso, porque en todo caso, si Enrique Peña Nieto se enriqueció ilícitamente, pues ¿quién es más? Creo que la Fiscalía no hizo, al revelar los datos de investigación, si había evidencia que ocultar, destruir o modificar, creo que se le ha dado un espacio a las personas que podrían hacer esto para destruir la evidencia, modificarla, ocultarse o darse a la fuga. Para mí ese sería el problema de que se haya dado a conocer y se ha puesto en riesgo esto. Segundo, y respondiendo a tu pregunta, si tiene futuro o no, creo que, como decía en algún otro momento, como siempre va acompañado un gran caso penal de una condición política, creo que depende de los tiempos políticos. Creo que sí sería sencillo, sí coincido en que hubo una rampante corrupción en el sexenio pasado.
Creo que tienen que ser llamados a cuentas todas las personas que intervinieron, pero creo que otra vez ha dependido de condiciones políticas, porque a veces, aunque no cuadren o es más, hay servidores públicos que no entregan simplemente su declaración patrimonial, y sin esa declaración no se puede hacer el cruce entre qué tienen y qué deberían de tener, ¿no? Entonces, parecía que el caso es sencillo en enriquecimiento ilícito, y ojalá la UIF lo haya hecho bien, ojalá la FGR lo haya hecho bien, hagan estos cruces y salgan todas estas consideraciones, aunque insisto, teóricamente está mal planteado el caso porque se tenía que empezar por mandos medios, etcétera, etcétera, para llegar de manera mucho más sencilla con un caso sólido hasta arriba. Y no tienen un caso sólido hasta arriba. O sea, es decir, están tratando de empezar por lo más difícil, dejando todo lo de abajo suelto. Entonces, en la esperanza de que todas las personas que cometieron actos de corrupción enfrenten a un juez penal, sigan un juicio justo y se tome una determinación por un juez. Hoy por hoy creo que está pegado a condiciones políticas, dado cómo se han desarrollado estos últimos casi 4 años.